Cadena 3 presenta La Argentina Hoy. Sergio Supo entrevista a los protagonistas de la Argentina. Ideas y acciones de los hombres y mujeres de la política, del empresariado argentino, de la ciencia y tecnología, de la cultura, el arte y la comunicación. Bienvenidos a La Argentina Hoy. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. El gusto de encontrarnos en un día tan especial. Hoy, 2 de abril. Un día que mueve muchos sentimientos. Un día que remueve historias. Que recupera vivencias de quienes vivían en 1982. Y también de quienes nacieron después del 82. Pero tienen un registro por los padres, por los abuelos, por la escuela, por los amigos de lo que ocurría en ese año. Un día de recordación, de homenaje a los combatientes de Malvinas, a quienes todos los argentinos le debemos un reconocimiento eterno y una valoración absoluta de su valentía y de su heroísmo. También es un día políticamente triste, aunque parezca incongruente. Es también un día negativo para la Argentina, el 2 de abril. Porque ese día, la decisión política de la dictadura militar, en la intención de recuperar las islas, nos puso mucho más lejos de lograr recuperarlas. Esa es la dolorosa verdad que a veces no nos atrevemos a decir, y que decirla a veces puede herir la susceptibilidad de muchos argentinos, especialmente de quienes protagonizaron la guerra de Malvinas a partir del 2 de abril. Lejos, muy lejos estamos de eso. Ustedes muy bien lo saben. En Cadena 3 hemos siempre diferenciado el valor, el heroísmo de nuestros soldados de la decisión política que nos llevó a la guerra. Y peor que eso, de la decisión política de la dictadura militar que nos alejó de el bien ganado derecho que los argentinos tenemos de ver flamear nuestra bandera soberana en territorio nacional, en el territorio de las Islas Malvinas. Desdichadamente, aquella decisión política y sus consecuencias nos alejaron. Ojalá que no nos hayan alejado para siempre de semejantes circunstancias. Quería decirles esto al principio del programa, que vamos a dedicar hoy precisamente a recordar y a valorar y a recuperar los datos políticos de la guerra de Malvinas. Lo vamos a hacer con un protagonista de aquellos años, un hombre que ha dedicado su trabajo profesional como diplomático precisamente a una de esas cuestiones a lo largo de una dilatada y notable carrera. Después, inmediatamente después de esta breve pausa, vamos a hablar con el embajador Juan Eduardo Fleming. La Argentina Hoy. Lo prometido, les dije que íbamos a estar con un protagonista del intento argentino de las relaciones diplomáticas argentinas y Gran Bretaña en torno del reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. Me refiero al embajador Juan Eduardo Fleming, a quien le digo muy buenas tardes, embajador. El gusto de tenerlo aquí en la Argentina Hoy. ¿Cómo está? Muchas gracias, señor Supo. Gracias por su invitación. Al contrario, gracias por aceptarla. Sabemos que usted habitualmente no hace declaraciones, pero también sabemos que usted tiene una experiencia muy rica, muy valiosa, que estoy seguro los oyentes van a poder apreciar a partir de esta conversación. Para empezar, decir que usted era jefe de sección en la embajada en la embajada de Brasil en Londres durante la guerra, porque la embajada de Brasil, si no entiendo mal, usted me lo va a corregir, era el representante argentino en el momento o en los años en los que no hubo relaciones diplomáticas directas entre el Reino Unido y la Argentina, entre el año 82 y el año 88.
Para empezar, ¿cómo fueron esos años en Londres, siendo casi usted el único argentino que investiga la representación de diplomático argentino, aunque estaba dentro de la Embajada de Brasil? Mire, en realidad las relaciones se rodaron en 1990. Eso es un pequeño detalle. Sí. Pero éramos era la sección de intereses argentinos en la Embajada de Brasil en el Reino Unido, en Londres, por así decir. El titular era yo porque fue establecida a nivel de consejero de embajada, pero tenía la compañía, lo mismo pasaba en la sección británica en la Embajada Suiza acá, de otros 3 funcionarios. Mi alterno era el secretario Rogelio Firter, luego embajador y muy destacado diplomático, que incluso fue embajador en Londres y ha estado en organismos internacionales. Después me acompañaba el señor Jorge Blanco, secretario Blanco, para la parte consular, porque empezaron a haber relaciones diplomáticas, quedaron argentinos y era necesario tener cuestiones consulares que solucionar para quienes estaban en cada uno de los 2 países de respectivas nacionalidades. Y también había un funcionario, Jorge Ruiz, de la parte económica, porque en Londres había 4 organismos internacionales de producto básico: el cacao, el café, el azúcar y no recuerdo cuál otro en este momento. En esos años, retrospectivamente, la relación entre la Argentina y el Reino Unido estaba dañada, afectada por lo que acaba de ocurrir en 1982, esto es en la guerra. O sea, no había ninguna posibilidad de conversar sobre el tema, sobre Malvinas me refiero. Sí, efectivamente, los británicos cortaron relación con nosotros diplomática el día 3 de abril. Nuestros colegas, mis colegas tuvieron que irse de Londres antes del 8 de abril. Y así que nos quedamos los 4 que le menciono. Y le diré que si me repite la pregunta, perdón, discúlpeme. No, le decía que en esos tiempos debe haber sido difícil y complicado, aún siendo diplomático, ser un argentino y vivir en Londres. Mire, sí, era complicado. Era complicado primero por lo inesperado de que sucediera el conflicto. Antes quisiera aclararle también una cosa. No hubo guerra entre la Argentina y el Reino Unido. Lo que hubo fue un conflicto militar. Y la primer ministro Thatcher el día 26 de abril en el Parlamento lo dijo públicamente, que no hubo guerra. Los británicos quisieron, el gobierno de Thatcher, o Thatcher misma, quisieron lograr una declaración de guerra, pero fue rechazada. Y como esas situaciones se consultan con el monarca del país, que es el jefe de Estado, y por más que no gobiernan, todas las cuestiones de trascendencia internacional pasa por ser informados y dar su opinión. Existe la impresión, y a mí no me parece equivocada, que la reina Isabel, que ha tenido experiencia personal durante la Segunda Guerra Mundial, debe haber dicho: ¿para qué vamos a declarar guerra? No se trata de una cosa como para llegar a semejante seriedad. Por lo tanto, esto es importante para no dramatizar, pero sí para tener en claro que el uso de la fuerza que fue utilizado por el Reino Unido fue también en exceso de lo que decía la propia resolución 502. Pero eso es una cuestión de otro. Por un lado, no hay que magnificar la contienda, aunque sí el heroísmo de nuestros veteranos, que es muy importante, y por otro, recortarlo a lo que los propios británicos lo consideraron, un conflicto armado. Sí. De modo de que me parece importante para desdramatizar sin perjuicio de honrar a nuestros héroes. Claro. Porque ser enviados al conflicto por un gobierno militar no democrático es algo muy serio. Y además la medida misma, un disparate total, nos hizo retroceder décadas. Claro, ¿sí? Claro. A ese punto quería ir para un poco establecer
¿cuál era el momento o cuál era la situación que la Argentina tenía en su reclamo por Malvinas antes de la guerra? Hasta donde yo conozco y pude informarme y pude leer y trabajar sobre el tema, en la década del 70 se había producido, en los 60 y en los 70 se habían producido acercamientos y avances y se había profundizado una fuerte relación entre la Argentina continental y las islas, lo que permitía avisorar algún resultado positivo en un determinado plazo. ¿Usted comparte esa expectativa que efectivamente hubo y que incluso algunos dicen llegaron a generar hasta la posibilidad de una negociación concreta para la transferencia de soberanía en los años 70? Mire, efectivamente, todo esto comienza con la fase en que las Naciones Unidas en 1965 aprobaron la resolución 2065, donde exhorta a los dos países a encontrar una solución negociada por medios pacíficos o diplomáticos, y de tal manera que la cuestión se resuelva teniendo en cuenta los intereses de los habitantes en las islas, de los isleños. Eso es una cuestión que fue el nudo del problema, porque los británicos hablaban de los deseos y nosotros hablábamos de los intereses. La cuestión de los deseos surgió después, porque cuando aprobada la resolución 2065, en el 76 viajó a la Argentina el secretario de Estado del Foreign Office, John Stewart, a reunirse con nuestro canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz. Y salió una declaración conjunta muy positiva en la cual decían que iban a avanzar en la búsqueda de una solución e incluso mencionaba deseos. Pero al regresar a Londres, ahí lo esperó una situación que dentro del gobierno empezaron a enfatizar los deseos de los isleños en lugar de sus intereses. Que se mantiene, sí, el lobby isleño siempre se ha mantenido muy alerta frente a cualquier tipo de posibilidad de negociación entre Londres y Buenos Aires, ¿no? Sí, eso sigue ocurriendo. Bueno, ha sido el principal problema, el lobby isleño junto con el lobby parlamentario y la famosa empresa Falkland Island Company, que era una monopolista propietaria de la mayor por superficie de tierra en las islas. Le diré que como demostración de la buena voluntad de parte de Argentina, en ese sentido, la búsqueda de hacer progresos, aunque siempre ateniéndose los británicos a los isleños, la Argentina con el Reino Unido establecimos un convenio de comunicaciones en el año 71. Sí. Y por medio de ese convenio le dimos, por de pronto, conexión con la Argentina para vuelos, para abastecimiento de gas, también les enviamos maestras para la enseñanza de español. Es decir, fue el correo. Una manera de empezar, claro, exacto, fue una manera de empezar a conocernos y a estrechar las relaciones. Claro. Pero en el año 82, por un exceso desmedido de parte del gobierno militar, llegaron a tener esta situación que al principio tampoco iba a ser así. Al principio iba a ser simplemente tomar las islas y dejar una guarnición tipo policial y volver a la Argentina. Claro. A volver al territorio continental, mejor dicho. Digamos que el plan original se desbarató por la decisión británica de enviar una flota y de ir a un conflicto que la Argentina no había previsto en esos términos, incluso desde el punto de vista militar. Es verdad eso, pero lo que desbarató la cuestión es que en lugar de retirar la famosa salida del general Galtieri al balcón de la Casa Rosada, al ver la Plaza de Mayo como nunca, fue cuando dijo que nos manden el Principito. Claro. Ahí fue cuando él se entusiasmó y seguramente miembros del gobierno, no creo de la Cancillería, aunque me parece que Costa Méndez, Nicanor Costa Méndez, el canciller de Galtieri.
Sí. Nicanor Costa Méndez hizo el mejor papel que podía llegar a realizar en ese momento, y que incluso en algunas reuniones que tenía la Junta Militar, que tenían efectos diplomáticos y de política exterior, no lo consultaban. Eso incluso figura en el informe Rattenbach. Sí, pero quisiera, si me permite, volver un tiempito atrás para poner en perspectiva lo que finalmente Galtieri y la Junta Militar del 82 toman como decisión, que es, había esta resolución de las Naciones Unidas, el Acuerdo de Comunicaciones de 1971, que usted muy bien detalló la importancia que tuvo en cuanto al relacionamiento, incluso hasta personal, si usted quiere, entre isleños, claro, y argentinos continentales. Usted como diplomático, esto se lo hago como pregunta, como diplomático, por su experiencia en la materia también, por supuesto, ¿cree que la Argentina en los años 70 estaba encaminada a en algún momento lograr una conversación, una negociación concreta sobre la soberanía? Bueno, en el año 74 el gobierno laborista le ofreció al general Perón, ya gobierno democrático, un condominio, realizar un condominio, que Perón dijo, aceptémoslo de inmediato porque no nos vamos más. Pero falleció a las pocas semanas, claro, de parte del gobierno de la señora de Perón, con el canciller Viñes. No se sintieron con la fuerza o espalda, si se puede decir en poco en lenguaje coloquial, suficientes como para llevar adelante semejante negociación, y los ingleses terminaron retirando la propuesta. Claro, esa fue quizá, desde su punto de vista, el momento en que más cerca estuvimos de tener una negociación concreta. Seguramente, porque con la habilidad en tal sentido de Perón seguramente hubiésemos avanzado en ese sentido. El problema para el avance en realidad ha sido que en general la demanda es simplemente que la soberanía se transfiera, no importa lo que pase, que es una medida demasiado desmedida, porque en toda negociación usted sabe que una parte entrega y la otra parte da, que son nivelaciones mutuas. Y la Argentina en ningún momento estuvo, salvo el episodio de Perón, ¿no? Claro. Así es que en ese sentido es lamentable que no haya sucedido, no se haya podido concretar esa oferta de condominio. Hubieron otras dos. Hubo una primera que fue una solución tipo retroarriendo, y que fue con la avenida de Stewart, y la tercera que fue precisamente con Ridley, que vino en los años 80, a ofrecer la idea de un retroarriendo inspirado en un reconocimiento de la soberanía argentina y con la inmediata contratación del Reino Unido para que administrase las islas por un periodo determinado hasta que la soberanía efectivamente pasase a manos argentinas. En ese periodo se hubiese buscado que hubiese en el Consejo de Malvinas representantes del Reino Unido, representantes de la Argentina, de manera que el territorio continental con el territorio isleño ya hubiese tenido su lazo político y no digo diplomático porque ya no había diplomacia entre las islas y la Argentina en el momento que estaba establecido el reconocimiento de soberanía, ¿no? Estamos en la Argentina hoy y estamos hablando con el embajador Juan Eduardo Fleming sobre las negociaciones, el empeño que la diplomacia argentina puso durante décadas para acercar la posibilidad de que se pudiera negociar en algún momento la soberanía argentina. Cuando usted hace este raconto, esta síntesis histórica muy precisa y muy detallada, se agiganta, por lo menos se agiganta en mi criterio, la idea de todo lo que, la oportunidad que perdimos con la decisión política de la dictadura de avanzar hacia una situación concreta de entrar en las islas con las fuerzas militares.
Mire, sí, en realidad usted sabe que esto es interesante lo que usted mencionó, porque la Cancillería no fue consultada para esta medida. Lo sabía, por supuesto, Costa Méndez como miembro del gabinete y ministro de Gobierno responsable del área exterior, pero el ministerio no fue consultado. Tan es así que hubo un craso error de parte del gobierno nuestro, el gobierno militar, al hacer un cuadro de situación internacional, creyeron que por la relación con Estados Unidos acerca de la participación de asistencia militar en Centroamérica por problemas de acechanzas a la estabilidad de los gobiernos de esos países, Estados Unidos nos iba a acompañar. Pero en ese mismo momento, internacionalmente, lo que estaba pasando, y era lo realmente serio, es que los rusos querían establecer los misiles SS-20 en Polonia, y Estados Unidos quería entonces como réplica a poner los misiles Pershing y los misiles Cruz en Alemania. El canciller Schmidt se resistió a eso y hubieron muchas discusiones y finalmente la primera ministra lo aceptó. La primera ministra Thatcher, lo cual le significó internamente una oposición enorme de campañas contra el desarme nuclear, etcétera, pero se mantuvo firme. Se da cuenta que entre un problema de Centroamérica o un problema este-oeste, que era lo que manejaba el mundo en ese momento, lo que era, digamos, el vértice hacia el cual iban o rebotaban las situaciones internacionales, tenía mayor trascendencia que la vinculación nuestra con Estados Unidos en ese momento. Hay que decir, por si hiciera falta, que estaba todavía el mundo en el principio de los 80 en medio de la Guerra Fría, y que Exacto. Estados Unidos había sido y seguía siendo en ese momento el principal aliado no solo de la OTAN, sino particularmente del Reino Unido de la Gran Bretaña. Era bastante difícil creer que Estados Unidos se iba a inclinar a favor de la Argentina en un conflicto entre la Argentina y el Reino Unido. Lo digo yo sin ser específicamente un diplomático y un hombre tan experimentado como usted. Coincidiremos en ese punto, me imagino. Sí, coincidiremos exactamente. Pero le diré que el problema ha sido siempre la desmedida. Primero, que nuestros políticos, salvo honrosas excepciones, no conocen el tema de Malvinas a fondo. Pese al Observatorio de Malvinas, muy loable, que se estableció en el Congreso Nacional, pese a esta comisión especial que se estableció en el gobierno pasado, que es muy importante porque la Argentina hace planteos jurídicos, pero no toca la realidad, toca lo que significa cuestiones jurídicas que son papeleos, por así decir. Pero la realidad son otras cosas, cómo se abastecen las islas, qué situación militar existe en ellas, qué posibilidades de un reencuentro pueden lograrse. Eso es lo que fundamentalmente no miramos. Pero ahí también quiero decirle algo, si me permite, sí, que es un error que está bastante difundido y que no es así. Se tiende en la Argentina, y hay libros al respecto, que dicen que el problema que llevó al conflicto militar se suscitó porque el entonces vicecanciller, embajador Enrique Ross, no cumplió con sus instrucciones en las reuniones del 27 y 28 de febrero en Naciones Unidas de 1982. Y eso en absoluto es así. El vicecanciller embajador Ross cumplió con las instrucciones perfectamente y tanto es así que en la Argentina no se difundió. Pero en el Reino Unido, a través del famoso informe Frank, no sé si usted habrá oído hablar de él, que en ese informe se menciona el papel de trabajo que ambas delegaciones presentarían a sus gobiernos para establecer el régimen de reuniones mensuales, etcétera, tomar la sustancia. Eso se cayó en Buenos Aires y en cambio
tampoco se difundió comunicado de las delegaciones, esos típicos que hacen que la reunión había sido cordial, etcétera, etcétera, pero la verdad era esa otra que le estoy comentando, de las consultas para llevar adelante. Entonces, la prueba más al canto de que Ross cumplió con sus instrucciones es que no fue despedido de la Cancillería, siguió en el mismo puesto de vicecanciller. O sea que ahí ya se pisan solos los que dicen. No solamente siguió como vicecanciller, sino que en la última etapa fue mandado a las Naciones Unidas a negociar. A veces se lograba finalmente una solución pacífica. Yo quería aclarar esto porque me parece importante que se conozcan las realidades que son que existen en el país. Embajador, han pasado 43 años del 2 de abril de 1982. Sí. Han cambiado significativamente las condiciones de vida de los isleños a propósito de la apropiación de los derechos de pesca y de la entrega de derechos de pesca alrededor de las aguas de Malvinas, sobre las que pesa un apartheid, para llamarlo de alguna forma, una exclusión militar que afecta naturalmente los intereses argentinos en materia de pesca. Ha habido varios intentos y políticas diplomáticas, relaciones diplomáticas diversas en la Argentina desde entonces. Apelando a su experiencia, ¿qué cree que debería hacer en lo sucesivo la Argentina para acercarnos a la posibilidad de encontrar, aunque sea una lucecita al final del túnel, para tener la esperanza de que vamos a negociar alguna vez la soberanía de las islas? Yo creo que lo que debería hacer es, en realidad, plasmar una estrategia en que la parte jurídica sea un elemento, pero no el único, porque la parte jurídica ya ha dado su fruto. Está establecido que no hay duda de que la soberanía de las islas era argentina y que fue expulsada por el Reino Unido en 1832 con motivo de la corbeta Clio del Reino Unido. Pero le diré que realmente hay que usar, por ejemplo, está el caso de Chagos, en el archipiélago de Chagos, en las islas de Diego García, el archipiélago de Diego García, donde los británicos sacaron a los isleños en los años 60 del siglo pasado, 60-70, y rentaron la isla de Diego García como base militar para los Estados Unidos. Y recientemente el gobierno laborista ha negociado la cuestión de el reconocimiento de soberanía. Ahora, no es que para eso es una cuestión que hay que pensarla, pero que esto hace avisorar de que es posible avanzar en un camino que sea como una cuestión no de llevarse por delante, no de prepoteo, sino una cuestión de establecer intereses coincidentes que hacen a que la relación se vaya tomando cuerpo y en su momento lleguemos a conversar de las islas. Pero llegar de entrada a decir que vamos a hablar de la soberanía, eso es destinado al fracaso. Embajador, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, para un tema que es infinito y apasionante. No quiero despedirlo sin antes cumplir con casi un ritual que tenemos en el final de las entrevistas de la Argentina hoy, que es pedirle que nos recomiende un libro que a usted le gustaría que lean los oyentes de Cadena 3. ¿Cómo no? Yo le diría 3 libros. El primero, en los años 1930, que es la tesis doctoral de Julius Goebel en la Universidad de Yale sobre las Malvinas, en la cual señala que las acciones realizadas por el Reino Unido en 1833 no eran válidas desde el punto de vista del derecho internacional en esa época. Ya en esa época el derecho internacional no avalaba una conquista militar.
pero la fuerza sabemos dónde estaba y lo que pasó. Ese es un primer libro. El segundo libro es un libro de un argentino que se llama Adrián Hope, y que es un artículo de unas 50, 60 páginas en una revista de derecho estadounidense, que me va a disculpar, no sabía que me iba a hacer esto y no tengo el nombre y el título de la publicación conmigo en este momento, pero se lo voy a mandar por correo o por WhatsApp. Perfecto. Y el otro es un libro del señor Facundo Rodríguez, que es sobre la cuestión de la legitimidad de los intereses por el hecho de ser sucesores de España, que el Reino Unido no ha querido acatar eso, pero eso es muy importante porque evidentemente heredamos las islas de los españoles. Sí. Y bueno, y si hay un último libro también, que sería un cuarto, hecho por Marcelo Cohen con Francisco Rodríguez, porque los ingleses han empezado a inventar una cantidad de fábulas o de construcciones teóricas que pretenden desbaratar la seriedad de nuestra justicia, de nuestros derechos, y no lo han logrado. ¿Usted me permite una cosa más que le diga? Por supuesto. Mire, cuando pasó el conflicto en Londres, entre las cosas que sucedieron, una fue que de la Universidad de Cambridge, el abogado Lauterbach, famoso mundialmente, él y su padre, y que ahora que ha fallecido, el Centro de Cambridge de Derecho Internacional lleva su nombre, que es uno de los sitios de derecho internacional más reputados mundialmente, y por cierto en el Reino Unido, mandó a pedir a la sección los títulos y derechos sobre los cuales fundábamos nuestra soberanía. Mandé a la Cancillería el pedido, y a los 2 o 3 meses me llegó un considerable es decir, bulto de papeles, donde estaba toda la respuesta que se daba, donde estaban nuestros derechos, porque eran así, etcétera, etcétera, y se los mandé a Cambridge, a la universidad, al abogado, y usted sabe que hasta el día de hoy no ha salido una réplica británica diciendo que los derechos que nosotros señalamos carecen de validez jurídica. Claro. No está dicho. Ellos lo dicen políticamente, pero no tienen los fundamentos. Incluso dentro del gobierno británico, en el Foreign Office, han habido muchos estudios demostrando que la razón está más del lado argentino que del lado británico. Así es. La única razón valedera que han esgrimido los ingleses es la razón de la fuerza, que no es una razón precisamente. Y el hecho de nuestro excesivo ímpeto y no haber tenido la paciencia de trabajarlo con el cuidado que un tema merece, pues también son seres humanos los isleños, así es. Que tenerlo presente. Embajador Fleming, le agradezco muchísimo este contacto con Cadena 3 Argentina. Ha sido muy valiosa esta conversación para nosotros. Le agradezco mucho, señor Supo, a usted y a Karina, su asistente, por su interés, y espero estar contribuyendo no solamente al valor de su radio, la cadena, para la información de nuestros compatriotas, sino también al interés de que se conozca más la realidad de los hechos. Así es. Le agradezco mucho. Sin ninguna duda. Estaría a su disposición cuando lo quiera. Abrazo grande. Igualmente para usted. El análisis para entender lo que pasa cuando pasa. La Argentina hoy. Final por hoy de un tema inagotable, Malvinas, un tema que tenemos en el corazón y también tenemos en la cabeza todos los argentinos. En el corazón de agradecimiento a nuestros combatientes, a nuestros héroes vivientes y a quienes ya no están, a quienes dejaron la vida en ese pedazo de la Argentina que son las Islas Malvinas. Y en la cabeza la idea de que vamos a seguir insistiendo por recuperar las islas en forma pacífica, que es el deber de todas las generaciones que están y que vendrán, insistir para recuperar las Islas Malvinas en forma pacífica. Estuvimos cerca, en forma diplomática, de lograrlo. Una desgraciada decisión política de la dictadura en el año 82 nos alejó de la posibilidad de que hoy las islas sean efectivamente argentinas, no solo de derecho, sino de hecho. Que la
bandera argentina flamee en nuestras islas. Esa posibilidad se alejó por una mala decisión política de la dictadura militar. Lo acabamos de escuchar al embajador Fleming explicar los motivos y las razones y la secuencia histórica en la que estuvimos bastante cerca desde los 60 a los 70 de abrir una negociación concreta, y lamentablemente el conflicto armado, la decisión política de Galtieri y la virulenta reacción del gobierno de Margaret Thatcher anularon esa posibilidad por tiempo indefinido. Nos vemos mañana en La Argentina Hoy. El placer de encontrarlos todos los días. Y ahora sigue la cadena del gol, multiplicada por 2. Porque por Radio 3 empieza la transmisión de Talleres San Pablo, con los relatos de Carlos Andrés El Bocha Uriet, los comentarios de Gustavo Gutiérrez y todo el equipo desde el Estadio Mario Alberto Kempes. Y por Cadena 3 Argentina, la cadena del gol, edición nacional, con Claudio Giglioli. Por mi parte, hasta mañana. Un abrazo. La Argentina Hoy. Grandes entrevistas en Cadena 3.